Los códigos F11 y F28 en aire acondicionado puede tener diferentes significados dependiendo del fabricante del equipo. Por ejemplo, para los fabricantes Haier y York, los significados de estos códigos son muy similares. El código F28 significa que el bucle de la estación detecta un error, lo que indica que el módulo electrónico IPM no detectó el devanado del compresor. Este problema puede deberse a que al encender el equipo, no se encuentra instalado correctamente algún cable del compresor. Otra razón que genera el código F28 se debe a que las conexiones sean incorrectas, ya sea en el compresor o en la placa base, con respecto al orden UW. Otra causa del código F28 es cuando los cables de conexión entre la placa y el compresor se quemen o se desconecten. Por otro lado, el código de error F11 es definido por los fabricantes Haier y York como una desviación del comportamiento normal del compresor. Esto significa que la placa base exterior, aunque está conectada con el compresor y módulo electrónico exterior, es capaz de detectar el devanado del compresor. Por alguna razón no puede hacer funcionar el compresor. En muchos casos, esto se debe a que el devanado del compresor es tan débil que no puede arrancar el flujo de refrigerante o a que el compresor se atasca mecánicamente. Para resolver los inconvenientes anteriores, se recomienda: 1. Desconecte el equipo de la electricidad por varios minutos, vuelva a encender y verifique si el error reaparece. 2. Verifique las conexiones y calidad de cables en el compresor y la placa electrónica exterior. 3. Con un multímetro en la escala de voltaje de corriente alterna, verifique el correcto voltaje desde la red eléctrica externa. 4. Desconecte el compresor de la placa electrónica exterior, mida con un multímetro el valor de resistencia entre las bobinas del compresor. Los valores en ohm entre pares deben ser prácticamente iguales y nunca infinito. 5. Verifique que exista una resistencia alta entre cada pin del compresor y la carcasa del mismo para descartar fuga de corriente. 6. Verifique la continuidad en las pistas de la placa electrónica externa desde el módulo electrónico IPM hasta la salida de cables del compresor. 7. Si el sistema logra arrancar, verifique la alimentación de voltaje en los pines de salida del módulo IPM y su tierra. Para el fabricante General Electric, el código de error F28 se refiere a problemas de sobrecarga en el ventilador de la unidad interior. Verifique atascamiento del eje de ventilador por problemas de rodamientos y verifique la correcta alimentación de electricidad al motor del ventilador. Para el fabricante Panasonic, el código de error F11 indica un problema con el cambio entre los modos de refrigeración y calefacción. Básicamente, el sistema tiene problemas para determinar si debe enfriar o calentar. Se recomienda verificar los sensores de temperatura del equipo y la alimentación a la válvula de 4 vías encarga de cambiar el equipo de modo frío a modo calor. Independientemente del tipo de sensor de temperatura que cause el problema, el procedimiento de diagnóstico y corrección sigue los mismos pasos. A. Desconecte el equipo de la electricidad por varios minutos. Luego, encienda el equipo y verifique si el código de falla persiste. B. Inspeccione visualmente la posición del sensor de temperatura. C. Revise visualmente la conexión del sensor y la conexión con el módulo electrónico tanto externo como interno. D. Utilice un multímetro
para verificar la resistencia eléctrica del sensor. Desconecte el sensor y con el multímetro en la escala de kiloohmios, mida su resistencia. Si dispone de la tabla de resistencia y temperatura del sensor, compare el valor medido con los valores de la tabla. Si no tiene la tabla, mida la resistencia mientras frota el sensor con la mano, la resistencia debe disminuir. F. El valor de resistencia nunca debe ser cero ni infinito. G. Con el sensor conectado y la placa electrónica encendida, mida el voltaje suministrado por la placa con el multímetro en la escala de voltaje continuo. Este valor debe estar cerca de 2.5 voltios.